Especial énfasis en la exploración y los desafíos de la agenda minera. Se lleva a cabo esta semana la Sesco Week 2018. Estamos justamente con Alejandra Wood, directora ejecutiva de Sesco, para conversar sobre los principales temas y exposiciones que se han dado en este encuentro. Alejandra, un gusto tenerte aquí nuevamente en Reporte Minero. ¿Qué tal? Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, una semana súper intensa donde quiero destacar dos temas que de hecho en la Sesco Dinner 2018 fueron tomados con una clase magistral, podríamos decir. Lo que es la sustentabilidad. Andrew Winston, un experto en el tema, de hecho presentaba lo que es la sustentabilidad en un mundo, decía, mucho más abierto, donde las nuevas generaciones son totalmente distintas y eso tiene que de alguna manera moverle el piso a la industria minera. Sí, bueno, él la verdad es que fue muy interesante porque no necesariamente vino a darle un discurso a la industria minera, sino que vino a mostrar cómo algunas de las megatendencias que están teniendo lugar en el mundo, en especial el cambio climático, las revoluciones tecnológicas y también las generaciones más jóvenes, están demandando al mundo corporativo de alguna manera ir más allá que el mero retorno a los accionistas. Y de esta manera lo presenta como un desafío, pero también como oportunidades. Y oportunidades que la cadena de un negocio tiene que enfrentar aguas arriba y aguas abajo. Y para la minería, evidentemente el tema de la sustentabilidad no es un tema nuevo. El punto es que hoy es un tema imperativo. Claro, lo nuevo también puede ser cómo se aborde. Claro, cómo se aborde, pero básicamente la tesis de Winston es que la sustentabilidad tiene que ser el centro de la estrategia del negocio. Principalmente, y en el fondo lo principal es el propósito. ¿Cuál es el propósito de estas empresas y cómo las empresas no solamente tienen que producir mineral, sino que también en su propósito tienen que ir más allá, quizá con la oferta de poder cambiar el mundo, de poder disminuir la pobreza, de poder sumarse a la revolución verde y contribuir a la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, en fin, a hacer un mundo mejor. Esa fue un poco la inspiración de ayer. Y ese es uno de los temas que se ha tomado esta versión 2018 de la Semana Sesco, ¿eh? Mira, yo te diría que hay tres temas que me interesaría mencionar. De partida, la Semana Sesco es un encuentro de la industria, en donde se produce más que nada una conversación en distintos foros y por lo tanto los integrantes pueden tomar la temperatura de hacia dónde va el mercado, cuáles son los cuellos de botella y cuáles son las perspectivas para el 2018. Y ahí uno puede ver que los temas son, en primer lugar, el que hay una suerte de optimismo moderado en todo lo que tiene que ver con las condiciones de mercado. La demanda está siendo impulsada por el crecimiento de China, pero sin embargo hay cautela. Hay cautela porque en el mediano plazo no se ve ingreso de nuevos volúmenes de producción al mercado y sí se ve que hacia el 2022-2023 va a haber un incremento en la demanda producto del ingreso de la electromovilidad al mercado automotriz. Claro, lo hemos visto varias veces aquí en Reporte Minero. Exacto. La electromovilidad es un desafío también para la industria porque desde la composición de los autos movidos por electricidad, el cobre, por ejemplo, es gran parte de los componentes que se están utilizando. Así es. Pero obviamente es una mirada ya hacia, tú decías, 2020, 2022. Exacto, la verdad es que está muy en discusión. Uno podía escuchar a los distintos analistas en los distintos foros respecto de cuál va a ser la velocidad. Por ejemplo, Andrew Winston cree que es mucho antes de lo que todos los analistas mostraron. China está llevando la delantera en esto, pero sin importar cuándo, esto es algo que llegó para quedarse y que va a tener un impacto en la demanda de cobre y como te decía, no se ve que hasta el año 2022-2023 ingresen nuevos volúmenes de producción al mercado. Y por lo tanto, desde lo cuantificable, digamos. Desde lo cuantificable, exacto, nuevos volúmenes de producción. Luego está el tema de la sustentabilidad, como veníamos hablando antes, pero también en el caso de Chile, como una oportunidad o una ventana de oportunidad para agregar valor a nuestra producción. Porque el metal rojo puede ser protagonista de esta economía verde, al parecer así, esa es la chance que tiene, pero la pregunta es, ¿el cobre va a ser el protagonista de una economía electrificada y de un mundo más sustentable si se produce en las mismas condiciones que se está produciendo en la actualidad? ¿O no debiera Chile
concentrarse en producir el cobre de manera sustentable, que es la iniciativa Cobre Responsable que está liderando Codelco, que se abordó en un seminario esta mañana con otros integrantes de la industria, y ojalá pudiera surgir como un grupo de trabajo y desde Chile impulsarse esta iniciativa, que significa producir un cobre que tenga un sello en el mercado. Se habla de descomoditizar el cobre, Claro. porque es trazable su producción desde el origen y tiene que ver con el abastecimiento responsable de minerales, que todas las cadenas automotrices están trabajando en eso. Y es bien interesante ese punto, Alejandra, porque no es una tendencia, es más bien una obligación que tiene la industria y todos los stakeholders, todos los agentes que están relacionados con la industria minera, obviamente con otras industrias que están íntimamente conectadas con lo que es la minería nacional e internacional. En ese punto, la perspectiva, tú decías que hay un optimismo moderado, con cautela, obviamente han pasado casi 4 años, digamos, de una situación bastante compleja en términos de los precios, había una recuperación. ¿Cuál es un poco el feeling, la sensación que se pudo notar en las últimas reuniones de la Semana Sesco con respecto a esa cautela moderada que podemos ver? A ver, yo diría que no hay todavía un sustento de precio que justifique las inversiones. Yo creo que hay una conciencia a nivel de la industria, a nivel global en la industria, de que la minería está en otro momento, que ya no es un gran negocio. Las leyes a nivel global están bajando, los yacimientos son más profundos, los minerales más duros, tienen impurezas, se requiere más energía, se requiere más agua, en un momento en que hay una revolución por la sustentabilidad. Entonces, hay mucha mayor cautela a la hora de invertir. Pareciera ser que el precio tiene que estar más alto, porque también estas compañías en el momento del superciclo, al fin del superciclo, perdieron mucho valor y por lo tanto hay un tema con los inversionistas. Entonces hay mucha más cautela por eso, porque ahora se va a elegir con mayor, diría yo, cuidado el momento en el cual invertir, porque las condiciones son distintas a nivel global. De alguna manera eso obliga también a reconvertirse, a mirar con una óptica distinta. Exacto, como te decía, cautela optimista, el tema de la sustentabilidad, y yo te diría que el tercer highlight es la incorporación de tecnología e innovación, que es la única fuente para esta industria en estas condiciones menos competitivas de tener incrementos de productividad e incluso más allá, quizás alguna revolución disruptiva que signifique hacer lo mismo o más utilizando menos. En esa revolución, ¿cómo analizas tú lo que ha sido el escenario nacional, donde justamente los bajos precios del cobre obligaron a la industria local a no reconvertirse, pero sí mirar con una óptica totalmente distinta, desde los procesos, desde la eficiencia, desde la innovación y la tecnología? Bueno, no olvidemos que Chile es el principal productor y por lo tanto a nivel global lo más importante sucede en Chile. Y hemos visto que las empresas han realizado esfuerzos de mejoramiento continuo para bajar sus costos y ahora están ingresando de lleno en la incorporación de nuevas tecnologías y de innovación. Esas tecnologías están a disposición de las empresas, pero también esto significa un cambio cultural. Es decir, adoptar todos estos cambios que también, en los que también se abarca los temas de género, de diversidad. Son muchos los cambios y esta es una industria que es tradicional, que es conservadora y que en la cadena, en el mapa de las industrias, es de las últimas industrias que se está sumando a esta cadena. Por lo tanto, ¿Ha sido más complejo por esa razón, Alejandra, es una industria más tradicional, conservadora? Sí, absolutamente, le cuestan los cambios. Le cuestan los cambios, por lo tanto... ¿Por qué razón principalmente? Porque los cambios, cuando uno hace un cambio, es tomar riesgo, claro. Y esta es una industria que le cuesta tomar riesgo porque los riesgos son caros y porque además es una industria que está todavía con sus incentivos puestos en la producción. Entonces tienen que cambiar los esquemas de compensación. Por eso que digo que para poder innovar, para poder abrazarse a la nueva tecnología y abrirse a la inclusión y a la diversidad, es una industria que tiene que cambiar estructuralmente y la industria está empezando a hacer eso y es un desafío grande. Aquí hay un factor importante, digamos una unión de factores, factor privado y factor público, porque cuando hablamos de minería nacional, minería chilena, obviamente siempre pensamos en uno de los grandes actores que es Codelco. Sí. ¿Cómo has visto tú que se ha comportado? No solamente desde Codelco, sino esta alianza público-privada que muchas veces se Hay una alianza pública o privada en el Programa Nacional de Minería Altaley, en donde está participando Codelco como un actor importante. Pero además Codelco tiene un liderazgo a nivel mundial
yo te diría, hoy por hoy, con el tema de innovación, indudablemente las otras grandes compañías globales también lo tienen. Lo interesante es que Codelco lo está haciendo acá en Chile. Claro. Y que también en esta iniciativa de cobre responsable es algo que ellos lanzaron al mercado y es esperable que se sumen Antofagasta Minerals, Anglo American y BHP. Antofagasta por de pronto porque es otra minera chilena y las otras globales porque tienen sus activos quizás más importantes en este país y esta, como te decía, es una opción de agregar valor a nuestra minería y diferenciarse desde Chile, que es lo que sería deseable que el sector hiciera. Claro. Alejandra, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos en Reporte Minero y también lo que va a ser la réplica, digamos, de esta semana Sesco, que es la Asia Copper Week. Exactamente, el 15 de noviembre en la ciudad de Shanghái tenemos la Sesco Dinner, pero durante esa semana veremos cuáles fueron los resultados de este año y cómo se avecina el año 2019. Así que seguiremos en contacto, Nicolás. Bien, pues, Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Adiós. Hacemos una pausa, no se vaya porque ya seguimos con más de Reporte Minero.